Tema número 11, la vida de servicio de nuestro seminario, cómo ser provocador de vida. Hoy queremos compartir este tema que sabemos, no solo si tú no estás sirviendo a Dios, te darán deseos de hacerlo, pero si tú eres alguien que ya sirve a Dios, te dará deseo de levantarte con una nueva fuerza, con una nueva visión, renovado totalmente para hacerlo en la forma adecuada. Yo te quiero compartir mi experiencia y cómo es que aprendimos que existen dos mundos diametralmente opuestos: el mundo de la carne y el mundo del espíritu. Es algo que la Biblia nos enseña, es algo que está predicado en la palabra de Dios, pero en la vida de servicio también tenemos que descubrir que son dos mundos en los cuales, si no tenemos cuidado, estamos jugando y pasando de un reino a otro reino, de un mundo a otro mundo, y la vida de servicio por eso no tiene impacto, por eso no sacude, por eso como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de servidores, no hemos provocado un impacto que dé que hablar en el buen sentido de la palabra, que impresione a la gente que aún no cree, aún a los que creen, que les haga descubrir que esto es la vida y que esto es lo mejor que a ellos les ha sucedido. Yo te cuento, yo fui tocado por el Señor Jesucristo, comenzó esa hambre que a todos nos viene, puesta por Él, un hambre y sed de Dios, comenzamos a buscar más de su palabra, a aprender a orar y también entramos al mundo del servicio. Yo recuerdo que llegué a la iglesia donde estaba siendo enseñado y dije, bueno, yo quiero a partir de hoy comenzar a ser un servidor. Me asignaron en un equipo de servidores de CIAS. Y bueno, ahí formé parte de un grupo, me dijeron tiene que venir temprano, traiga algunos trapos para limpiar las sillas, se le van a asignar cuántas tiene que limpiar y también pues vamos a orar. Y yo efectivamente así lo hice, ese primer domingo emocionado, con mucha ilusión, ya era un servidor en esa iglesia donde yo asistía, una iglesia grande, año 84, 1500 personas en mi país, Guatemala. Bueno, yo me hice pues, y aparte de ese equipo. Recuerdo que llegamos 7 de la mañana, el servicio comenzaba a las 10, nos pusimos a orar, me asignaron de esta silla a esta otra, 300 sillas son las que en hora y media pues tú tienes que limpiar. Bueno, yo comencé, como dije, con entusiasmo, limpiando el respaldo, limpiando el asiento, en algunos momentos limpiaba esas dos patas de la silla y así lo hice durante las filas, obviamente viendo cómo los otros servidores lo estaban haciendo, para no terminar ni muy rápido ni terminar pues demasiado tarde. Así que yo observaba cómo también ellos lo hacían. Bueno, hasta ahí todo está maravillosamente bien. Recuerdo que lo hicimos ya por varios meses, cada domingo yo llevaba, me di cuenta que era el único que llevaba 2 trapitos, uno para pasar pues, para quitar el polvo y el otro pues como para pulir un poquito esa silla. Bueno, te cuento que tenía tanto gozo, 2 meses, 3 meses haciendo eso. Llega un momento en el cual se nos dice que el jefe de servidores de CIAS iba a pasar a ocupar una posición pues dentro del ministerio, así que dentro de los 5 que éramos servidores de CIA, pues se iba a definir quién era el nuevo jefe de servidores. Bueno, yo comencé a hacer pues en mi corazón como a darle vueltas a la idea, ala, qué lindo que me escogieran, soy nuevo, pero vengo siempre temprano, soy el único que trae 2 trapitos para limpiar, la mayoría no limpia las patas y yo soy el único que se baja a limpiar las patas de las sillas, así que tal vez la gente ha visto ese esfuerzo que yo estoy haciendo y tal vez pues me eligen como servidor. Bueno, recuerdo que la persona que es nuestro líder se reúne con nosotros ese domingo y dice, bueno, antes de que vayan a hacer su trabajo, yo quiero orar y que Dios me diga quién es el nuevo jefe de servidores de CIAS. Y nos tomamos de la mano y yo estoy ahí esperando que Dios le hable al corazón a esta persona y obviamente esperando que mencione mi nombre. La gran sorpresa es que
Después de orar unos minutos, él dice, bueno, Dios me está diciendo que el jefe de servidores es, ¿verdad? Y tú sabes ese momento como cuando se elige una Miss Universo, que hay esa musiquita así como de tensión, de nervios, ¿verdad? Todo el mundo esperando ser la candidata pues nominada, ¿verdad? Y yo también ahí, pues yo quería ser el jefe y en eso yo escucho que el nombre que designan es pues otro compañero que tengo al lado. Y lo primero que vino a mi corazón fue, bueno, ¿qué pasa en esta iglesia? ¿Por qué será que no pueden descubrir que yo soy alguien que lo está haciendo maravillosamente bien? ¿Qué estará sucediendo? ¿Okay? Bueno, te cuento que sin darme cuenta, desde ese primer momento, pues comenzó como una desilusión. Recuerdo que el domingo siguiente ya solo llevé un trapito, ya no llegué 20 minutos más temprano, sino llegué a la hora en punto, ya el limpiar las sillas pues se volvió como una rutina, ya la ilusión desapareció y yo no entendía el por qué. Te cuento que tal vez después de un mes de estar desanimado, desilusionado, eso de limpiar sillas se volvió como una carga. Comencé a pensar, ¿será que eso es lo que Dios quiere para mí? Yo vengo de ser un alto empresario, un profesional con mucho reconocimiento y éxito, y aquí estoy limpiando sillas. ¿Será que así es la vida de servicio? Y esas interrogantes y preguntas que uno le dan vuelta en el corazón y en la mente. Algo que rebalsó ese vaso fue cuando otro de los servidores un día se acerca y me dice, ¿qué te parece el nuevo jefe de servidores? Decías. Bueno, dije, yo creo que está haciendo más o menos su trabajo. Y viene este hombre y dice, no, yo creo que a ti tenían que haber elegido el jefe de servidores, decías. Y yo lo escucho y tú sabes, para la vanidad, el orgullo, pues esas son palabras bonitas, ¿verdad? Y yo como no queriendo quedarme callado y no queriendo mostrar el halago que siento de eso, le digo, no, tú deberías de ser, ¿verdad? Lo que en ese tiempo no supe es que él me lo decía porque él también estaba frustrado y quería haber sido elegido. ¿Y de qué estoy hablando? Impresionante cómo uno puede, en el cuerpo de Cristo, en el trabajo espiritual, como es el trabajo de Dios, de la iglesia, del Señor Jesucristo, cómo uno puede involucrar lo que es pues su naturaleza carnal. Bueno, van a tener que pasar algunas cosas para que yo descubra la gran importancia que tiene el descubrir que existen dos mundos en el cual uno puede operar y servir a Dios. Tal vez pasa un mes más y yo estoy limpiando esas sillas ahí con esa frustración que ya te conté y siento que el Espíritu de Dios viene y comienzo a sentir esa presencia de Él inexplicable pero que inconfundible también, y en eso siento que Dios quiere hablar al corazón y yo digo, Dios mío, ¿qué quieres decirme? Y Dios dice, hijo, ¿por qué no limpias las sillas en el Espíritu? Y yo me sorprendo porque eso pues yo nunca lo he leído en la Biblia, no nos enseñan eso cuando empezamos a servir. ¿Y cómo vas a limpiar una silla en el Espíritu? ¿Y cómo es que eso se hace, verdad? Y te cuento que creyendo que yo lo imaginaba, pues, o con confusión, por así decirlo, como que no tomé en cuenta esas palabras y seguí limpiando las filas de sillas, pero nuevamente vino esa presencia de Dios y volvió a repetir lo mismo. Hijo, ¿por qué no aprendes a limpiar las sillas en el Espíritu? Y ahí pues yo dije, Señor, eres tú el que me está hablando y esto cómo se hace. Y ahí comenzó de veras la enseñanza de cómo uno puede ir entendiendo la diferencia entre estos dos mundos en la vida de servicio. Y yo dije, Dios mío, no sé esto, nunca lo he leído en la Biblia, esto es tuyo, cuéntame. Y el Espíritu de Dios dijo, bueno, cuando tú estás poniendo tus manos en ese trapo para limpiar el polvo, ¿por qué no piensas que también es mi presencia la que tú puedes dejar en esa silla? Cuando estés pasando ahí, ¿por qué no dices, en el nombre de Jesús yo establezco que la presencia divina, santa y poderosa de Dios queda en esta silla para que cuando la persona venga, tal vez viene enfermo, desanimado y se sienta la misma unción de Dios, puede comenzar a provocar un cambio en su vida? Yo dije, wow, mira qué tremendo es esto. La Biblia sí dice que la sombra de Pedro tenía la unción de Dios, que los
pañuelos, los delantales de Pablo tenían la presencia de Dios porque las usaban estos santos. Y yo digo, wow, y comience a ver de veras una renovación, como te dije, una nueva expectativa. El gozo regresó, ya no me importaba ser jefe de servidores, decías o no. Ahora yo estaba viendo que para servir al Señor se puede entender hacerlo en el Espíritu. En el Espíritu, ahí limpiando una silla, tú puedes convertirte de veras en alguien clave para seguir extendiendo el reino, porque el reino es espiritual. El reino es algo que debe manejarse por el Espíritu y con el Espíritu de Dios. Wow, ¿sabes qué comenzamos a descubrir? Cuando uno sirve en la carne, pues uno lo hace para que los demás lo reconozcan, para recibir el aplauso y el reconocimiento a nuestra propia carne. Pero cuando se hace en el Espíritu, tú sabes que no necesitas reconocimiento del ser humano, sino tú sabes para quién es que lo haces, y Él no deja nada por fuera. Él toma en cuenta todo lo que tú haces. Por eso dejó escrito que si aún un pequeño vaso de agua se lo damos a alguien, dice Él, que a Él se lo dimos. Imagínate. Y comienza de veras a darse en mi vida una revolución, por así decirlo, para descubrir qué más tienen de diferencia estos dos mundos. Bueno, dice la palabra que cuando uno sirve en la carne, dice que todo lo que la carne hace para nada aprovecha. Oh, pero lo que el Espíritu hace, eso sí produce vida. Eso sí trae el impacto de bondad, de misericordia, de presencia de Dios. ¡Wow! Mira, comencé a descubrir, esto es maravilloso. No importa qué te toque hacer, tal vez estás en la puerta del ministerio, de la iglesia, dando un saludo. Tal vez te toca solo que doblar esos boletines, esa información. Tal vez solo te toca que limpiar sillas a ti mismo o que cuidar el parqueo donde se ponen los vehículos de los hermanos. No importa dónde, dependiendo de para qué lo hacemos y con qué corazón lo hacemos, nosotros comenzaremos a descubrir y a entrar al verdadero mundo de servicio que es en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Sabes qué seguí descubriendo? Que cuando uno lo hace en su carne, pues lo hace en su fuerza, lo hace buscando posición, como ya dije, pero creyendo y confiando en su capacidad, en su habilidad. Y sabes una cosa, esto hace que tengamos un poco de orgullo y vanidad. La verdadera vida de servicio se hace sabiendo que es en agradecimiento, en gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros y sabiéndonos como algo más. No somos hábiles, no tenemos capacidad, no sabemos hacerlo. ¡Wow! Pero tenemos todo, porque en medio de esa debilidad dijo Dios que Él glorifica, que Él nos da sabiduría, que Él nos hace poderosos, nos hace fuertes, y entonces será el amor y el poder de Dios manifiesto donde tú y yo no lo tenemos, donde todo lo contrario, tenemos esa escasez. Pero entonces aquí es por vanidad y aquí es por gratitud. Imagínate, esto también conlleva algo más. A veces yo pensé cuando servía en la carne que Dios tiene que estar agradecido, pues porque ya ahora yo estoy sirviendo, tomé la decisión de servirle. Le cuento una cosa, cuando uno analiza y ve que el servicio es de veras en el Espíritu, jamás va a creer y pensar que Dios tiene que ser el agradecido con uno. Es uno el que tiene agradecimiento porque Él nos da una oportunidad. Escúchalo, es un privilegio servirle. El que iba al infierno al fin y al cabo era yo, no era Él. Y Él no solo me rescata, no solo me deja sentado en una iglesia para que escuche la palabra, para que sea parte de una congregación, pero sin producir vida. Y me llama a servir para ser portador dentro de un equipo de esa vida que Él da. Entonces comienza uno a descubrir, mira, también hay diferencia con eso. Bueno, la diferencia de servir en la carne también es porque lo hacemos pues con nuestro dinero, con nuestros recursos, con lo que nosotros podemos producir. Y eso, le cuento, es tan limitado, es tan escaso para lo grande a lo cual Dios nos ha llamado. Oh, pero en el Espíritu ya tú no crees que tenés el dinero suficiente para hacerlo, porque la demanda de lo que Dios nos pide que hagamos siempre va a ser
inalcanzable. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él, para seguir esperando que sea Él el que dé los recursos. Entonces nos ayuda el servicio en la carne no, pero en el Espíritu, para que podamos abrirnos a la nueva oportunidad que Dios tiene, aún para manifestar lo sobrenatural, los milagros, para dar la provisión. Bueno, cuando servimos en la carne, te cuento que es como en el mundo. Vamos a buscar posición, vamos a buscar tener tal título o que nos den otro título, como corrimos en el mundo, en las empresas, en los negocios, para ir escalando posiciones. Y sabes una cosa, en el Espíritu, cuando uno sirve, no hay una posición tras la cual puedas correr. Tal vez nunca te has preguntado por qué a Jesús no le quisieron quitar su puesto, porque era el puesto más bajo. Y Él enseñó eso a los servidores. Dijo, cualquiera de ustedes que quiera ser el más alto, cualquiera de ustedes que quiera ser grande en el servicio, tiene que ser el más pequeño, tiene que ser el de más abajo, tiene que ser el servidores de todos. ¡Wow! Entonces hay una diferencia muy marcada. Ya no es por título, ya no es por posición. ¿A cuánta persona tú y yo conocemos que era un buen servidor, pero le pusieron un nombramiento, un título, y eso pues como que se le subió dentro del cuerpo de Cristo? Sucede, como que se le subió el título a la cabeza y ahora ya se cree mejor que los otros. Y eso no es. Cuando tú sirves, dice Dios que entonces somos como Él y debemos de considerar a todos los demás superiores a nosotros mismos. ¡Wow! Mira qué gran diferencia. Servir en la carne o servir en el Espíritu. Amado, cuando comenzamos a ver esa línea divisoria, que era demasiado grande, porque aquí vida y aquí muerte, ¿ok? Vida porque uno cree que está vivo para hacerlo, y aquí muerte a tu yo, muerte a tu egoísmo, muerte a tu reconocimiento. Pero de aquí es donde realmente sale la vida, porque eso fue lo que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae y muere, entonces queda solo. Ah, pero si ese grano muere, entonces produce vida, y de eso se trata la vida de servicio, que tú y yo comencemos a hacerlo de veras, pues con la guianza del Espíritu Santo. Bueno, otra característica que tiene la vida de servicio en la carne es que nos creemos mejor que los demás, despreciamos, digámoslo de esta forma, a mucha gente. ¿Qué nos sucede cuando servimos en la carne? Yo te voy a decir este secreto, y yo sé que vas a aceptarlo, vas a reconocerlo y vas a darte cuenta que tú también has caído en la trampa, como yo muchas veces caí. Viene, y cuando uno está sirviendo en la carne, uno observa lo externo de cada ser humano. Así somos. Te presentan a alguien y le das la mano, lo saludas, le das tu nombre, pero ¿qué es lo que uno primero hace? Es como un examen, como un análisis, como un escáner. Lo pasamos en toda la persona. Si esta persona que hoy me presentaron está mejor vestida de lo que yo estoy, entonces le presto atención. Oh, pero pobrecito, que si cuando me lo presentan él está peor vestido que yo, te cuento que automáticamente no me interesa. Porque así somos. Cuando tú eres alguien que se pone a servir en el Espíritu, dice Dios que no puedes despreciar a nadie, porque Él ordena que consideremos a todos los demás superiores a nosotros mismos. ¡Wow! Esa es una enseñanza maravillosa de Jesús. ¿Recuerdas que Él lo dijo? Dijo que Él se había despojado de su gloria, se había humillado a sí mismo por venir a servirnos. Y dejó dicho unas palabras muy significativas. Él dijo: yo no vine para que me sirva, yo vine a servir. Y sus palabras, ¿por qué sacudieron en ese tiempo a tanta gente, incluyendo a los religiosos? Era algo que ya estaba escrito. ¿Por qué lo sacudió? Porque Él no solo lo dijo, sino lo vivió. Y tenemos la lección maravillosa que nos dio. Dice que está con sus discípulos, jala un balde de agua, lo pone, se pone en la cintura una toalla, se hinca ante Pedro y dice: Pedro, voy a lavarte los pies. Y tú sabes, Pedro judío, un poco rudo en su carácter, vulgar, dice la Biblia, pero era judío. Él conocía cómo es la enseñanza y cómo la costumbre
del pueblo judío. Y por eso él brinca y le dice, no, Señor, ni se te ocurra hacerme esto. Y Jesús le dice, si no te dejas, Pedro, no tienes parte conmigo. Entonces, no, Señor, yo quiero tener parte contigo. No digo los pies, báñame si quieres, ¿verdad? ¿Por qué Pedro se impactó tanto? ¿Por qué dije que él conocía la costumbre judía? Porque Jesús, cuando se inclinó ante Pedro, ¿sabes con quién se estaba comparando? Con el peor esclavo que existía en ese tiempo. Era aquel esclavo que nadie tomaba en cuenta. Ahí estaba al lado de la puerta de las grandes mansiones. Cuando entraba la visita, este esclavo, su trabajo era inclinarse ante cualquier visita, sin importar cuál fuera, y él era el encargado de lavar con sus manos, escúchalo bien, con sus manos, el polvo que las personas traían. Y ahí los lavaba y los limpiaba y los secaba. Entonces, cuando Pedro ve que Jesús está haciendo lo del esclavo más insignificante de ese tiempo, por eso el impacto es tan fuerte. Pero eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Cuando se sirve de veras en el Espíritu, como se está provocando vida, entonces se tiene la característica de que no es por orgullo, no es buscando reconocimiento, todo lo contrario, dijimos, considerando a todos los demás superiores a uno mismo. Bueno, hay una gran diferencia, amado, entre servir en la carne o servir en el Espíritu. En la carne, ya lo dijimos, no produce vida, produce muerte, para nada aprovecha, se busca reconocimiento, se está buscando complacer al hombre, al ministerio, al jefe, se está buscando un título, una posición, se está haciendo por vanidad o por orgullo, se está pensando y confiando en la capacidad, en la fuerza, en la habilidad, se confía incluso en el recurso, pero eso, dice Dios, que no funciona. En otras palabras, servimos en la carne pensando que ya somos mejores que antes. Antes éramos pecadores, pero ahora mira ya lo que hago para Dios, y eso de veras nada que ver con lo que es el caminar en el Espíritu. Curiosamente, Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Bueno, servir en el Espíritu significa que tú estás sabiendo para quién lo haces. No es con orgullo, es con amor, es con una suficiente entereza para sentir que no vales nada, es haciéndolo porque los otros son superiores a ti, es sirviéndoles. Tú no sabes a quién le estás lavando los pies, tú no sabes a quién estás ministrando, tú no sabes a quién estás sirviendo. El día de mañana será mucho más grande que lo que tú en cualquier ministerio puedas llegar a ser, pero tú eres el que le está sirviendo. Amado, hay un mundo de diferencia, servir en la carne o en el Espíritu. Y yo creo que es bueno en este tiempo para recibir la ayuda, porque el Espíritu Santo está listo para ayudarnos, para levantarnos y hacer de nosotros unos servidores que podamos impactar. Y en base a lo que tú hoy has escuchado, si tú eres alguien que reconoce, wow, yo algunas veces o muchas sirvo en la carne o poquitas en el Espíritu, pero me vuelvo a meter aquí sin saber la trascendencia que tiene, porque esto provoca muerte y solo el Espíritu vida. Hoy es un buen día para que tú digas, pues Dios mío, yo te pido perdón en el nombre de Jesús, lo he hecho inadecuado, no sabía la diferencia, no sabía la trascendencia que tiene servirte a ti, Dios mío, en la carne. Para nada aprovecha y no quiero seguir haciéndolo. Por eso me presento ante ti hoy mismo, te pido perdón, tomo la sangre de Jesús, la cubro en mi vida y mi pecado queda totalmente limpio. Y al estar totalmente limpio de pecado, libre de pecado, entonces ahora puedo pararme, Dios mío, frente a ti en el nombre glorioso de Jesús, diciéndote, necesito ayuda, quiero servir en el Espíritu, quiero ser provocador de vida. Quiero que todos los demás a los cuales yo les sirva, sea 1, 10, 100, 1000, no importa la cantidad, sean impactados porque lo estoy haciendo de veras en el Espíritu, donde yo menguo para que mi Señor crezca, donde lo hago solo sabiendo que es una maravillosa oportunidad que Dios me da para poder servir. Así que tu corazón agradecido
no solo contentará el corazón de Dios, sino dejará que fluya la unción y su presencia, que es lo que tú sabes, toca las vidas, cambia las condiciones, sana, restaura, libera. Por eso hoy te decimos, decida servir en el Espíritu, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.